Lo dejaron peor que maceta mal agujereada. Un nuevo enfrentamiento ha dejado la muerte de un elemento fundamental de la gente del sombrero, un hombre que era más importante de lo que creían. Pero ¿cómo fue que ocurrió esto? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Este sábado 12 de abril, la sindicatura de Costa Rica en el municipio de Culiacán, Sinaloa, fue escenario de un nuevo enfrentamiento armado que volvió a encender las alertas en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el enfrentamiento tuvo lugar en las inmediaciones del campo agrícola conocido como Paralelo 38, ubicado en los límites en el municipio de Navolato. En el lugar, fuerzas de seguridad localizaron una camioneta con múltiples impactos de bala y el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Daniel Contreras, alias El Picuco, presunto integrante de la gente del sombrero. Fuentes cercanas a las investigaciones confirmaron que el tiroteo se dio entre integrantes de la gente del sombrero, célula ligada al grupo de Ismael El Mayo Zambada y la gente de los Guzmán, facción directa de los Chapitos encabezada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La confrontación habría comenzado luego de que ambas células criminales coincidieran en un punto estratégico dentro del sector agrícola, donde se presume que disputaban rutas de trasiego y control logístico. El Picuco era ampliamente conocido por su cercanía con mandos medios de la gente del sombrero y por haber mostrado en redes sociales imágenes portando armas largas, equipo táctico y radios de comunicación, además de parches alusivos a su grupo. Su actividad en redes había llamado la atención tanto de autoridades como de rivales, ya que en sus publicaciones hacía constantes referencias a zonas rurales bajo disputa. De acuerdo con testimonios no oficiales, el convoy en el que viajaba el Picuco fue emboscado mientras patrullaban la zona en camionetas con blindaje artesanal. El enfrentamiento, descrito por habitantes locales como un toponazo violento, duró varios minutos y generó temor entre jornaleros y trabajadores agrícolas que se encontraban en campos cercanos. Muchos de ellos buscaron refugio ante el estruendo de las ráfagas de cuerno de chivo y armas calibre .50. Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, se desplegaron en el área tras recibir múltiples reportes al 911 sobre disparos en la zona. Al llegar encontraron una camioneta abandonada con múltiples impactos de bala y un cuerpo sin vida en su interior. Más tarde, el occiso fue oficialmente identificado como Daniel Contreras, de aproximadamente 26 años, quien según registros de inteligencia figuraba como colaborador activo en labores de seguridad, monitoreo de radiofrecuencias y patrullaje en brechas para la célula del sombrero. En el lugar del enfrentamiento se aseguraron varios casquillos percutidos, cargadores vacíos, fragmentos de chalecos balísticos y un radio de comunicación. No se reportaron detenidos y, hasta el momento, autoridades no han confirmado el número total de personas que participaron en el tiroteo, ni si hubo otros heridos o fallecidos además del Picuco. Pero ¿cómo fue que el Picuco inició en el mundo criminal? ¿Por qué se metió en ese mundo? Daniel Contreras, mejor conocido en el mundo criminal como el Picuco, no nació siendo un pistolero. Como muchos jóvenes del corredor agrícola de Sinaloa, su infancia estuvo marcada por el polvo, el calor, las bicicletas oxidadas y las radios de pilas que colgaban en las tienditas donde los adultos hablaban en clave. Creció en una pequeña comunidad de la sindicatura de Costa Rica al sur de Culiacán, en una casa de techo de lámina y paredes de bloques sin repellar. Su madre trabajaba como jornalera y su padre, un hombre con pasado turbio, desapareció cuando él apenas tenía 10 años. Desde entonces aprendió que en su tierra los hombres fuertes no duraban, pero los astutos podían dejar huella. De adolescente, el Picuco ya no era Daniel. Ya no era el niño que jugaba con resorteras ni el que acompañaba a su madre a lavar ropa al canal. A los 15 años ya era el morro de la radio, porque era el encargado de monitorear la frecuencia del rancho donde vivía, una actividad que se le encomendó casi sin que lo notara. Un vecino, ligado a la célula conocida como la gente del sombrero, le regaló un radio de corto alcance y le dijo que si veía o escuchaba algo raro, lo avisara. A cambio recibiría semanalmente un sobre con billetes arrugados. No era mucho, pero para un joven sin futuro escolar y con hambre constante, era el inicio de algo más grande. Ese fue su primer contacto. Ahí entendió cómo funcionaba la estructura. Los halcones observaban, los toros respondían, los de arriba daban las órdenes, cada quien en su lugar. Él, sin saberlo, ya había entrado al engranaje, y le gustó. Empezó a relacionarse con jóvenes mayores, a recibir encargos, a llevar recados, a prestar su celular para llamadas encriptadas. No preguntaba, no opinaba, solo cumplía. El salto llegó cuando un operador de confianza en la zona cayó abatido durante una redada en las brechas. El puesto quedó libre y aunque había quienes tenían más edad y experiencia, fue Picuco quien se ofreció a cubrirlo.
A sus 17 años ya manejaba una moto robada y sabía cómo evitar a los retenes. Entregaba sobres, cargaba mochilas, movía cosas sin preguntar, pero lo que lo hizo destacar no fue su violencia, sino su inteligencia. Aprendió rápido a identificar vehículos sospechosos, a reconocer placas clonadas, a distinguir uniformes reales de falsos. No tardó en ganarse la confianza de un mando medio apoyado, el Rulas, que lo integró de lleno en las tareas operativas. Fue entonces cuando el Picuco desapareció de las calles normales y se volvió parte del paisaje de las brechas. Cambió su ropa por camuflaje, su celular por radios encriptados, su apodo comenzó a sonar en las radios internas. Su nombre ya era parte de las listas de vigilancia. Lo que vino después fue velocidad. Subió de nivel, aprendió a desarmar un cuerno de chivo, a disparar desde una camioneta en movimiento, a plantar miedo solo con su presencia. Pero también aprendió a callar. Nunca hablaba de los jefes, ni de las rutas, ni de los cargamentos, ni siquiera entre los suyos. Ese silencio le ganó respeto. En un mundo donde los bocones terminan bajo tierra, él se volvió una figura confiable. No era el más violento, pero sí uno de los más útiles. A los 20 años ya tenía bajo su cargo a 3 halcones menores y coordinaba uno de los radios en el sector norte de Costa Rica. Su tarea era vigilar la entrada a Navolato, un punto clave en la ruta de Cristal hacia Sonora. Ya no andaba en moto, ahora manejaba una Tacoma blindada. Sus fotos empezaban a circular en perfiles falsos, con el rostro cubierto, armado hasta los dientes y siempre portando los parches de la gente del sombrero. Le gustaba posar, pero nunca usaba su cara completa. Jugaba con la línea entre lo visible y lo invisible. Fue durante esa etapa que se cruzó con miembros de la célula contraria, la gente de los Guzmán. En ese tiempo aún había una tregua informal, pero ya se respiraba la tensión. El Picuco sabía que la paz era temporal. La lealtad para él era sagrada, y su código era claro. Primero los de sombrero, siempre. Ese sentido de fidelidad absoluta le permitió acercarse aún más a los de arriba. Le empezaron a confiar rutas, traslados, incluso vigilancia de reuniones entre jefes. Lo que lo volvió peligroso no fue que fuera sanguinario, sino que conocía demasiado. Sabía cuándo se movía la mercancía, quién la transportaba, en qué vehículo, por qué camino. Sabía los nombres de los intermediarios, los ranchos donde se almacenaba el producto, los códigos en las radios. Era sin quererlo una enciclopedia de operaciones. Por eso lo cuidaban, por eso lo protegían, pero también por eso muchos querían verlo caer. Aún así, Picuco no se creía intocable. Era joven pero no ingenuo. Sabía que todo podía terminar en un segundo. Por eso no dejaba cabos sueltos. Cambiaba constantemente de ruta, de equipo, de números. Nunca dormía en el mismo rancho más de 2 días. Evitaba las fiestas grandes. No se fiaba de nadie que no conociera desde los tiempos de las radios. Pero cometió un error. Empezó a subir contenido a redes. Era sutil. Videos con música tumbada, imágenes borrosas de sus armas, close-ups de los parches con la leyenda 100% sombrero. Al principio era solo para los suyos, pero poco a poco se volvió parte del club narco digital. Cuentas que lo seguían, lo etiquetaban, lo celebraban. En cuestión de meses, su apodo era tendencia en páginas anónimas de Telegram. Lo querían entrevistar, hacer corridos, y él sin decir mucho alimentaba la leyenda. Esa visibilidad fue su talón de Aquiles. Porque al mismo tiempo que ganaba fama, también levantaba alertas. Los Guzmán comenzaron a seguirle la pista. Sabían que ese joven no era solo un operador más. Era una pieza clave en la estructura regional. Y si querían desestabilizar a los del sombrero, él era el primer blanco. Los días previos a su caída estuvieron marcados por movimientos extraños. Radios saturados, silencios largos en las frecuencias, vehículos desconocidos rondando el paralelo 38. El Picuco lo sabía, lo intuía, pero no se echó para atrás. Era su zona, y él no iba a huir. El 12 de abril se subió a su camioneta blindada con otros 2 jóvenes. Patrullaban la entrada a una brecha cuando el convoy rival los interceptó. No hubo advertencia, solo ráfagas. El topón fue directo, a quemarropa. Algunos dicen que resistieron, que respondieron, que alcanzaron a repeler por unos minutos. Pero la emboscada estaba bien calculada. En cuestión de minutos la unidad quedó convertida en un colador. ¿Será que realmente impactó en el cártel la muerte del Picuco? Para cuando las primeras imágenes de la camioneta destrozada en el campo paralelo 38 comenzaron a circular por canales de Telegram y mensajes encriptados, los que tenían que saberlo ya lo sabían. El Picuco había caído. Fue un golpe seco, brutal, inesperado. No por el hecho de que hubiera muerto, porque en ese mundo todos tienen claro que la vida se juega por horas, sino por lo que él representa.
El picuco no era cualquier pistolero. No era un halcón que acababa de subir, ni un joven más temido en la euforia de los TikToks narcos. Él era en muchas zonas de Costa Rica el operador más confiable que tenía la gente del sombrero en esa franja crítica entre Navolato y Culiacán. Su caída no solo fue una baja táctica, fue una grieta abierta en la estructura que durante años había mantenido cierto equilibrio frente al crecimiento agresivo de los Guzmán. Las primeras reacciones dentro del círculo más cercano del picuco fueron silenciosas. Su gente, los que solían rodar con él en convoyes de 3 o 4 camionetas, no lloraron ni hicieron corridos de inmediato. Lo primero fue el silencio de radio. Durante casi una hora, las frecuencias que normalmente estaban saturadas de códigos, reportes de vigilancia y chismes de brecha quedaron mudas. Era el luto del narco. Callar para recordar, callar para analizar. Porque cuando matan a uno de los suyos, no solo hay rabia, hay miedo, hay dudas. ¿Quién lo vendió? ¿Quién le falló? ¿Cómo los rivales supieron dónde estaría justo esa mañana? Esa misma tarde, en una casa de seguridad al norte de Culiacán, un mando medio de la gente del sombrero conocido como el Chore convocó a una reunión cerrada. No era una junta de reacción común, era una especie de comité de emergencia. No había gritos ni amenazas vacías, había tensión. El Chore tenía el rostro duro y su voz se mantuvo firme cuando dijo: "A Picuco no lo mataron por andar de bocón, lo mataron porque sabían que era una columna nuestra. Esto no fue un levantón cualquiera, esto fue una estrategia, nos lo bajaron para debilitarnos". Ahí entendieron todos que el ataque no fue impulsivo, fue un golpe quirúrgico, una decisión calculada por parte de los Guzmán, que sabían exactamente quién debía tumbar para sembrar caos en la red operativa de sus rivales. Porque Picuco no era solo un operador, era un nodo de control. Coordinaba radios, rutas de paso, relevo de halcones, monitoreaba las entradas a Costa Rica y tenía ojos en al menos 3 puntos de almacenaje clave. Con su muerte, la red del sombrero quedó coja por un instante, y ese instante fue suficiente para que las otras células comenzaran a moverse. El golpe también afectó moralmente. Entre los más jóvenes del grupo, los que veían al Picuco como una especie de figura aspiracional, la noticia cayó como balde de plomo. Era el ejemplo de que ser leal, disciplinado y discreto no garantizaba nada. Varios que ya coqueteaban con la idea de cruzarse al bando contrario, tentados por las mejores armas, el dinero más rápido o la fama en redes, comenzaron a desaparecer de las reuniones. Algunos se fueron sin avisar, otros simplemente bajaron la cabeza y se alejaron de los radios. El sombrero sentía cómo el enemigo no solo mataba cuerpos, también debilitaba convicciones. En los días siguientes, el ambiente entre las filas del cártel se volvió tenso. Había rumores de traición. Se hablaba de que alguien cercano al Picuco pudo haber filtrado información. El convoy que lo emboscó sabía exactamente por dónde iba, qué ruta tomaría y cuántos hombres lo acompañaban. Nadie en el sombrero lo decía abiertamente, pero la sospecha crecía como hiedra venenosa. Se revisaron radios, teléfonos, se interrogó en privado a halcones sin puntos de vigilancia. Nadie confesó nada, pero la paranoia ya estaba instalada. El golpe también tuvo repercusiones operativas inmediatas. 3 audios quedaron sin operador fijo tras la muerte del Picuco. Los relevos se improvisaron con novatos o con elementos que venían de otras regiones, lo que provocó descoordinación, errores logísticos y pérdida de control en zonas sensibles. En cuestión de días se detectó que 2 cargamentos menores no llegaron a destino, algo que no pasaba desde hacía meses. Era una muestra clara de que la caída del Picuco había desarticulado temporalmente una parte del engranaje. ¿Y ahora qué haría la gente del sombrero? ¿Será que cobrarán venganza? 4 días después de la muerte del Picuco, comenzó a circular en canales encriptados un audio de voz baja, distorsionada pero inconfundiblemente auténtica. No llevaba firma, no decía nombres, pero los que conocen las claves sabían que no era una amenaza vacía. Era un mensaje, un vacío, una sentencia. Nos quitaron a un soldado. Ustedes decidieron cómo empezar esto. Nosotros vamos a decidir cómo termina. Por el Picuco, por cada hombre que no se vendió, vamos a ajustar cuentas. Y no va a ser con balazos al aire. Vamos por la cabeza. El mensaje no era para los medios, no era para el gobierno, era para los Guzmán. Para cada jefe de célula, cada operador táctico, cada halcón en radio en mano. Y los que escucharon entendieron. El sombrero no estaba roto, estaba en modo retaliación. A partir de ese momento, los movimientos en zonas clave de Culiacán y Navolato comenzaron a alterarse. Se notaron ausencias, cosas que antes estaban activas quedaron vacías. Algunas rutas de paso comenzaron a cerrarse, otras más peligrosas fueron activadas de nuevo. La gente del sombrero, en lugar de confrontar de inmediato,
comenzó a aislar a los operadores de los chapitos, a descomponer su logística desde las orillas. Pero la primera respuesta visible no tardó mucho. En las afueras de Quillá, una camioneta fue encontrada calcinada con 2 cuerpos dentro, esposados y atados con alambre de púas. En el parabrisas, apenas visible entre el hollín, alguien había escrito con un clavo oxidado: "Por el P". Nadie tenía dudas, era la firma. Era la primera estocada. Los cuerpos fueron identificados horas después. Se trataba de 2 jóvenes que habían sido vistos días antes con integrantes de la célula de los menores, ligados directamente a los chapitos. No eran grandes peces, pero su eliminación fue un mensaje quirúrgico y silencioso. No importa tu rango, si estás en la cadena, estás en la mira. En los días siguientes se documentaron por lo menos 3 levantones en las brechas de Altata y La Palma. En cada uno de los casos, los desaparecidos tenían vínculos con redes de comunicación internas de Guzmán. El patrón era claro: el sombrero no estaba golpeando al azar, sino desactivando uno por uno los nodos de vigilancia que alimentaban el poder territorial de sus enemigos, y mientras lo hacían seguían en silencio, sin videos, sin escándalos, solo ejecuciones precisas y un rastro de cuerpos. En una ocasión, una página anónima de redes sociales, de esas que informan lo que nadie se atreve a decir en voz alta, publicó una historia con una imagen oscura, un rostro cubierto con una capucha negra, una pistola sobre la mesa y una frase en la parte inferior: "Tú lo viste caer, nosotros te vamos a ver sangrar, y no será en video". El mensaje llegó a todos los puntos, pero sobre todo llegó a los que debían recibirlo. La gente del sombrero no solo estaba vengando al Picuco, estaban enviando un recordatorio brutal de su estructura silenciosa, de su capacidad de infiltrar, de borrar rostros y operaciones sin hacer ruido. Sabían que enfrentarse frontalmente a los chapitos en guerra abierta atraería la mirada del gobierno, la Guardia Nacional, los ojos de la DEA. Pero una campaña de venganza quirúrgica dosificada y selectiva no solo era más efectiva, era más temida. Los líderes medios de los Guzmán, al notar el patrón, comenzaron a tomar precauciones. Algunos cambiaron de zonas, otros mandaron a sus familias fuera del estado. Las camionetas bajaron de número, los convoyes se replegaron en ciertas regiones. El mapa de control estaba empezando a desbalancearse, porque mientras ellos veían en redes sociales y trataban de sostener su imagen mediática, el sombrero solo estaba cazando. Un operativo en la Sierra del Pozo, originalmente destinado para desarticular una célula menor, terminó siendo un señuelo. Un grupo de operadores de los chapitos que habían llegado creyendo que tomarían un rancho sin resistencia, cayeron en una emboscada brutal. 3 muertos, 1 desaparecido. Nadie grabó, nadie se adjudicó el hecho. Solo se supo que fue una trampa bien puesta con datos que solo alguien dentro de su misma estructura pudo haber filtrado. La paranoia se desató. Los chapitos comenzaron a interrogar a sus propios halcones. Se desconfiaba de todo, e incluso entre hermanos de armas. Los silencios se volvieron sospechosos, y en ese clima de tensión interna, el mensaje del sombrero se volvía más claro. No tenían prisa, tenían objetivo. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.